la facultad hay un lugar que se llama el Centro de Producción Audiovisual, mejor conocido como el CUPA. Y ahí, entonces, toda esta bola de locos nos reuníamos para hacer programas de radio, para hacer programas de televisión, etcétera, videitos, cosas así. Sí. Y de ahí surgió la idea de generar un primer proyecto que se llamaba XECUPA Radio. Hay una historia de un hombre y de una niña que se aparecen. Ok. Ya se le apareció a un compañero. Acabo de ver ya tiene algún tiempo, un documental que hicieron acerca del 19 de septiembre, en el que hicieron puras grabaciones con dron, ¿no? Justamente así se llama el cortometraje, 19 de septiembre, y son puras imágenes de dron. Pero, en realidad, el que te va platicando la historia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Creativos para Creativos, el anecdotario en el que pues tenemos diferentes invitados que nos cuentan muchas de sus experiencias buenas y malas, y espero que este programa el día de hoy con el invitado les sirva mucho por si quieren empezar su vida en la producción en general, su vida en la producción de audio. Y pues bueno, el día de hoy tenemos al profe Paco. ¿Cómo está, profe? Hola, ¿qué tal? El profe, bueno, yo le digo profe porque él me enseñó bastante de audio en la universidad. Yo prácticamente no sabía nada y pues le aprendí mucho. Entonces es por eso que decidí invitarlo aquí al programa para que nos cuente un poquito de sus experiencias y pues le podamos sacar un poquito más de jugo unos añitos después. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo se siente? Bien, muy bien, pues muy contento de verte después de algunos años, ¿verdad? Sí. Ya egresaste. Y como dices, ¿no? Pues es parte de la formación. También es un poco lo que les comentaba, no es únicamente el ir y decir, yo sé todo, o yo sé mucho, o yo sé esto, ¿no? Sí. Es simple y sencillamente la retroalimentación, es el refrescar los conocimientos, es el compartir también puntos de vista, porque ustedes como alumnos, hay cosas que en muchas de las ocasiones se nos van a nosotros, que estamos trabajando en el audio, que estamos trabajando en el medio audiovisual, y está padre porque es una retroalimentación y te vas enriqueciendo. Entonces ustedes ganan, nosotros ganamos, y bueno, pues es algo en el que todo sale bien. Mira, qué padre que estés en esta dinámica. A final de cuentas, pues es parte también de la formación, es parte de los medios en el que tenemos que entrarle absolutamente a todo. Sí, volverle a agradecer por su tiempo. Yo sé que es una persona muy ocupada. Igual agradecerle el espacio. Estamos en la Cineteca Mexiquense, aquí en Toluca. Para que se den una vueltecita. Es la primera vez que la conozco. Está muy bien, ¿no? Las salas están muy padres, tenemos la cafetería, la cartelera la van variando también, profe, por ahí. No sé si nos pueda contar un poquito antes de que empecemos con su vida, cómo funciona la Cineteca un poquito. Pues la Cineteca básicamente tiene esta primera función de resguardar y rescatar todo el patrimonio, todo el quehacer cinematográfico realizado en el Estado de México, pero también el poder exhibir las cosas que se están generando, no únicamente en el Estado de México, sino a nivel nacional e internacional. Es por eso que contamos con 2 salas, ahorita estamos funcionando únicamente con una, pero en esa sala tenemos la oportunidad de disfrutar películas realizadas aquí por gente del Estado de México, por realizadores nacionales, mucho cine nacional, que también es una de las principales funciones de la Cineteca, dar esta ventana a las producciones y, por supuesto, pues no perdernos las posibilidades del cine internacional. Si bien no proyectamos todas estas películas que, bueno, pues se denominan malamente como comerciales, ¿no? A final de cuentas es filmografía, sí. Pero sí nos enfocamos un poquito más al cine un poco más de autor, aquellos que han ganado premios en algunos festivales, etcétera. Entonces, bueno, pues la verdad es que es muy grato el poder trabajar aquí, sobre todo porque uno mismo se enriquece, uno mismo tiene la posibilidad de poder disfrutar de películas que visualmente pues nos dan algo, auditivamente también, la propuesta del director, y en esa misma dinámica pues no dejamos de aprender todos los días viendo aquí mucho cine. Excelente. La rotación de películas, ¿cada cuándo podrían encontrar una película nueva para los que estén interesados? Semanalmente, regularmente okay. Entran estrenos cada semana, al igual que el cine comercial. Okay. Los jueves principalmente son los días de estreno, y de alguna manera 1 o 2 películas se van presentando. Ahorita, por ejemplo, tenemos en cartelera
todo lo que son las películas que estuvieron compitiendo por el Oscar, ¿no? Uh-huh. Algunas otras películas también que se han ido sumando y por supuesto, bueno, pues la propuesta latinoamericana que no puede faltar. Y entonces de esa manera la gente puede venir y checar la cartelera para que puedan elegir la que más le agrade. Ah, perfecto, vale. Entonces ya tienen ahí la información para que vengan a dar una vuelta. Cualquier semana van a encontrar algo nuevo. Ahora sí, para empezar, prof, ¿cómo empieza su formación? ¿Cómo es que usted decide, pues ahora sí que empezar el camino de la producción audiovisual? Pues mira, es bastante chistoso porque regularmente por también muchas cosas que he visto en televisión o en entrevistas con otras personas, regularmente la gente que está enfocada al medio audiovisual es porque traía ese gusanito y entonces empezaban a hacer cosas desde niños. Yo no, yo era muy tranquilo, era muy introvertido, me gusta mucho ver películas, desde chico me encanta la parte del cine, pero también los programas de radio. Y en ese sentido fueron estas coincidencias con mi padre, el cual, bueno, pues ahí, pues tú sabes, ¿no? Es tu primera referencia y entonces, pues veíamos algunas películas juntos, escuchaba ciertas estaciones de radio, de ahí fue mi perfil hacia el rock, ¿verdad? Hacia este gusto de este género musical. Y en ese sentido, bueno, pues yo era más un espectador, a mí me gustaba disfrutar y todo este asunto. ¿Qué es lo que sucede? Conforme va pasando el tiempo, voy descubriendo en esta búsqueda de estaciones de radio, una que me llamó muchísimo la atención por ahí del finales de los 80s, que era WFM, escuchando a Martín Hernández, escuchando a Alejandro González Iñárritu, a Charo Fernández, a Marta de Baile, ¿no? Toda esa generación. También Rock 101 lo escuchaba, La Pantera en su momento, y me empezó a llamar la atención, pero no era algo así que me pudiese definir. De alguna manera pensaba que eso era como que para gente que tuviese esta facilidad de palabra, que pudiese tener también este otro gusto. Y yo me enfocaba más a la parte técnica. Fíjate que eso me gustó muchísimo. Siempre me gustó el menearle a los aparatos, el abrirlos, el ver cómo estaban conformados y después intentar volverlos a armar. Entonces por ahí va mi perfil. Por azares del destino me voy a la universidad, al bachillerato. Y bueno, pues ahí tengo amigos que empiezan a perfilarse hacia el área de comunicación. Cuando yo le digo a mis papás que me voy a comunicación, pues me dicen, no, espérate, tú no, te da pena hablar en público, sí. No, eres muy bueno. Claro, entonces les dije, no, ¿saben qué? Es que hay una parte de producción que me llama la atención y voy para eso. Y ese era mi perfil, eso era totalmente mi perfil. Me gustaba justamente el cómo funcionaba el equipo, checar las características de los equipos, de los micrófonos, todo, y bueno, pues estar atrás justamente de toda esta parafernalia, pero la vida entonces te va diciendo, sí, bueno, eso es lo que tú quieres, sí, justamente. Vamos a de ese otro lado, sí. Y me vi obligado afortunadamente a tomar cursos de locución, tomar cursos de actuación, para quitarme la pena, para pues comenzar a desarrollar y a organizar más mis ideas y bueno, pues no tener miedo ante el micrófono y ante las cámaras. Y poco a poco me fue llevando esta vida hacia ese lado, hacia la parte de la radio. Empecé como productor en radio, uh-huh. Terminé como locutor hasta la fecha, ¿no? Estoy como locutor y sobre todo también en un espacio. La vida es muy... Es muy incierta y la vida te da unos jalones muy, muy interesantes porque yo no tenía pensado, es más, ni por aquí era de que yo terminara en algún programa para niños. De hecho, lo sigo diciendo, el programa para niños es extremadamente difícil. Y okay. Bueno, pues ahí voy, ¿no? Ahí terminé justamente conduciendo uno de los programas más longevos de la radio infantil, podría decir que a nivel nacional, que es Grillos Madrugadores, que sí. Tiene 40 años. Este año cumplimos 41 años al aire. Y bueno, pues soy el segundo locutor. El primero es mi querido amigo Juan Manuel Corona, que se aventó 38 años de transmisiones todas las mañanas a las 7 de la mañana. Y bueno, pues yo de 12 años a la fecha me fui uniendo al equipo y sí. Hasta que me dijo Juan Manuel, te quedas con el programa, que te vaya muy bien. Y, ¿no? Entonces, pues ahí es en donde me ha llevado la vida, pero justamente a la par también he tenido la oportunidad de desarrollarme en otras cosas. Por ejemplo, en el medio editorial tuve una revista con unos amigos que se llama Cine Magazine. En la parte de la producción auditiva, bueno, pues infinidad de programas. En la parte visual también. Por ahí montamos una agencia o una consultoría audiovisual.
Esto me llevó también a trabajar o participar en algunos proyectos de cortometrajes y también, bueno, pues me llevó a participar en algunas otras producciones de televisión y hasta que terminó también en la Cineteca Mexiquense, a la par de lo que está sucediendo con radio. Entonces, pues es un popurrí de lados también. Estamos en los medios digitales, ¿no? Por ahí estudié una maestría en contenidos digitales, entonces, bueno, pues ese otro mundo también se está abriendo y es estar viendo, ¿no? Ir a la par de todos los cambios sociales que se están generando, Sí. que bueno, pues es sorprendente. Ok, perfecto. ¿Usted es egresado de la licenciatura en comunicación por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es de la UAMX. Perfecto. ¿Su primera experiencia entonces fue en radio? En radio. En radio. ¿En cuál? ¿Fue ahí en Radio Mexiquense o en dónde empezó? Fue en Radio Mexiquense, pero te platico, previo a esto, en la facultad coincidimos con una bola de locos que teníamos las mismas intenciones de querer hacer cosas para medios. Sí. Entonces, en la facultad hay un lugar que se llama el Centro de Producción Audiovisual, mejor conocido como el CUPA. Y ahí, entonces, toda esta bola de locos nos reuníamos para hacer programas de radio, para hacer programas de televisión, etcétera, videitos, cosas así. Sí. Y de ahí surgió la idea de generar un primer proyecto que se llamaba XCUPA Radio. Transmitíamos a la cafetería, teníamos una programación de 6 horas en los descansos que teníamos de clase y clase, 30 minutos los programas, y hicimos lo que fue el primer intento de una estación de radio universitaria. Ya había ejemplos anteriores, muchos maestros también o muchos de los egresados ya habían trabajado en esta propuesta, pero esta fue un encuentro muy interesante porque en realidad no eran estos programas independientes o que estaban libres, sino que ya era una programación muy bien realizada, ya cada quien tenía su espacio, ya había equipos, ¿no?, de producción, era lo más cercano que teníamos a la producción radiofónica y hacíamos concursos, realizamos un congreso, hicimos un montón de cosas y eso fue padre porque te enriquecías de todos estos compañeros que tenían la misma visión de querer hacer radio y que, bueno, pues nos la vivíamos ahí en las cabinas de radio. En verdad, llegábamos a clases, nos escapábamos a las cabinas y en las tardes nos quedábamos hasta la noche y ya regresamos a casa. Y también de ahí fue cuando otros compañeros empezaron a experimentar en la parte audiovisual y que posteriormente, bueno, pues tuvieron cabida en diferentes medios. No, pues esa práctica yo creo que les ayudó mucho para agarrar experiencia, ¿no? Claro, experiencia y trabajo en equipo. Y trabajo en equipo. Entonces, por lo que entiendo, ustedes transmitían en las cabinas de la universidad para la cafetería. La cafetería, por un cable, y así era el estudio, ¿no? Okay. Transmitiendo desde las cabinas del CUPA para la cafetería. Sí. Y teníamos una bocina, había ocasiones en que decían que le bajáramos, un relajo, pero pues era muy interesante porque era la estación de radio justamente de la facultad. ¿Cómo era la programación en ese entonces, profe? Yo entiendo que va cambiando todo, ¿no? ¿Les ponían música y ustedes tenían programas de radio y metían comerciales o cómo funcionaba? Había de todo. Había desde sátira política, programas de sátira política, obviamente te sentías lo que ahora es la libertad de la internet. Sí. En esa época no teníamos internet, pero, estaba en inicios justamente esta parte del internet y las estaciones de radio por internet, pues, todavía no estaban pensadas como tal justamente por el peso y todo este rollo, pero ahí éramos libres, ¿no? Entonces había programas de sátira política, había programas de deportes, había programas de música, había programas de eventos especiales, había programas de debate político, había programas de, de revista, en fin, había lo que tú quisieras, simple y sencillamente que no se contraponiera a lo que ya estaba programado y por supuesto también respetando los horarios, respetando la producción. Entonces ya era algo así que te tocaba todos los martes a las 9:30 de la mañana. Bueno, pues ahí tenías que salir con tu programa listo, con todos tus productos para poder hacer tu programa en vivo, como se hace en una estación de radio cualquiera, y era súper divertido porque, bueno, pues desde que operabas, desde que echabas relajo, desde que preparabas todo, en fin, y la verdad es que estaba padre porque también esta libertad
se daba justamente con los promocionales. Hacíamos unos promocionales, bueno, escuchábamos cualquier tontería y ya estábamos haciendo un promocional, nos burlábamos. Era bastante divertido, sobre todo porque era esta libertad creativa que te daba la oportunidad del momento. Obviamente, después fuimos aprendiendo que necesitábamos tener límites, pero fue muy padre esa experiencia porque en realidad era la primera propuesta, lo que nos decían los maestros encargados del CUPA, que eran Daniel Vallejo y el maestro Jaime Cornelio, que nos decían, bueno, ahorita estás experimentando, ahorita estás jugando, está padre, pero también tienes que tener en cuenta que el público que te está escuchando pues tiene un punto de vista, entonces no puedes decir todo tan así. Tan crudo, ¿no? O como se te ocurrió la primera vez. Exactamente, ¿no? Pero habrá gente a la que no le guste y te fue enseñando eso, nos fue enseñando justamente a también pensar en el escuche. Wow. Posteriormente a eso, prof, termina usted su preparación universitaria ¿y qué sigue? Lo que te platico, estaba yo muy clavado en la parte técnica y lo primero que me ofrece un buen amigo que se llama Rodrigo Sánchez. Él trabajaba en el Instituto Mexiquense de la Juventud y le encargan el programa de Causa Joven Radio. Entonces, pues veía que éramos los loquitos que estábamos ahí en la universidad, nos llama, somos conocidos viejos amigos, y nos llama a Rodrigo Alba, a Óscar Mejía, a Edgar Mejía también, o el Picos, Pachón, a tu servilleta y a Dania, y nos dice, ustedes van a ser el equipo de producción del programa, se transmite por Radio Mexiquense. Y yo dije, no, pues qué padre, ahora sí me voy a dedicar a la producción, vamos a hacer producción para eso. Y me dice, no, ¿sabes qué? Tú vas de locutor. Híjole, bueno. De buenas a primeras, luego. Luego, de entrada. Entonces, estuvo muy padre también, era un equipo muy creativo. Rodrigo Alba es una persona que es muy conocida entre todos los amigos como una persona además de creativa también, que busca justamente hacer romper esa dinámica dentro de la producción y eso me enseñó muchísimas cosas. Edgar Mejía es un cuate que conoce muchísimo de música, él es politólogo, pero fanático de la música, entonces su conocimiento era fantástico. Óscar también escribe increíble. Dania, que era mi compañera de aula y que bueno, pues platicábamos muy bien y hicimos un muy buen equipo, entró después más gente, se fue enriqueciendo el programa, pero eso fue lo primero que sucedió y era muy divertido porque también aprendimos de los límites. Yo recuerdo que las primeras ocasiones, pues veníamos así todos desatados de la universidad queriendo decir muchas cosas y recuerdo mucho que teníamos unos cilindros, ¿no? Unas botellas para el agua y lo primero que se nos ocurre decir al aire fue, miren, aquí en esa le cabe un montón de cerveza y llega la directora y dice, no, ¿qué te pasa? Estás incitando a los jóvenes a tomar, al alcoholismo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Debes ser responsable. Y creo que es cuando vas aprendiendo un poquito, ¿no? O sea, un poco las libertades que tenías en la universidad a las posibilidades que tienes ya en el medio y sobre todo la importancia que es el ser líder de opinión o que la gente te esté escuchando. Claro. En muchas de las ocasiones pone mucha atención a lo que dices. Entonces ahí es cuando empiezas a decir, sí, debo tener más cautela con los comentarios. Claro. Entonces, para lo que entiendo, prof, usted desde que se graduó ha estado en TV Mexiquense. He estado en radio. ¿O tuvo algún...? Después, tuve la oportunidad de entrar aquí cuando era el Instituto Mexiquense de Cultura. En esa época teníamos varias colaboraciones con otros estados, en Puebla, en Radio Red, teníamos aquí con varias estaciones de radio, y yo me dedicaba a hacer cápsulas y me dedicaba a hacer también colaboraciones culturales. Entonces tuve la oportunidad de poder conocer a mucha gente y también poder participar en otras estaciones de radio, que eso fue muy padre. Pero sí, principalmente comencé el desarrollo en Radio Mexiquense hasta la fecha. Para los que no conocemos cómo funciona una producción de radio, prof. Está la cabina, está la cabina de controles, ¿y de ahí se emite al aire o cómo es que funciona? ¿Cuál es el principio básico? Está en el sistema tradicional, hay una cabina de producción o de operación, está la cabina de locución, el locutor está aislado y únicamente la forma de comunicación es un vidrio, en el cual el operador y el productor están ahí mandándote indicaciones. ¿Por qué digo que es la tradicional? Porque actualmente ya también por una cuestión
de economía. Ujú. Hay muchas estaciones de radio que el locutor es el propio operador y tienen el sistema, Ok. tienen ahí los controles y ellos mismos se van operando, ellos mismos van dando continuidad. Y también los propios sistemas se han desarrollado muchísimo. Claro. Anteriormente, bueno, pues tenías ahí los discos, ibas pasando cada una de las situaciones. Ahora no, ahora es un sistema en el cual tú vas poniendo tus cartucheras en la pantalla, vas checando la música, existe una programación, existe una línea de programación y nada más van haciendo pausas y van dando plays para hacer continuidad. Se ha facilitado muchísimo, pero pues sí, seguimos trabajando en esa tradición de la parte de la locución y la parte de la producción, y ya lo que sale de ahí es justamente lo que la gente está escuchando en sus aparatos de radio. Ok, perfecto. Yo tengo una duda, profe, y espero que me la pueda resolver. Del lado de la música, Uh-huh. ¿las radiodifusoras pagan derechos de autor o agarran el Spotify y lo ponen? La verdad. Ahí te va. O bueno, desde su lado, ¿no? Teóricamente, y eso es algo que también aprendí en un diplomado, porque también, bueno, pues, a final de cuentas son derechos de autor, teóricamente sí se tendría que pagar. Ujú. Teóricamente sí se tendría que pagar Sí. los derechos de autor por la transmisión de las canciones. Pero también no sé cada una de las estaciones de radio comerciales, ¿no? Pero por lo que corresponde a las culturales, es que la música se transmita sin ser modificada. Ujú. Y de alguna manera se hace un trabajo de promoción musical. Y eso, bueno, pues da como que ciertas posibilidades. Te repito, en teoría sí se tendrían que estar pagando derechos a estas disqueras y a los autores, justamente por la transmisión de esas canciones. Pero hasta el momento yo desconozco, no he sabido, no he visto el documento ¿Dónde en esté? el cual estén pagando estos derechos. Sí hay empresas que se dedican a hacer esto, porque Claro. aquí en cine sí se le pagan a empresas para poder proyectar las películas. Sí. Y películas de catálogo, Sí. pero en radio sí no he escuchado. Y también se me hace algo lógico, ¿no? Si alguna disquera le interesa que esté sonando algún hit o alguna nueva propuesta de alguno de sus músicos o de sus artistas importantes, Sí. bueno, pues va a ir justamente a que las estaciones de radio lo estén tocando. Sí. Y las estaciones de radio no van a estar pagando justamente para hacer estas promociones. Entonces, Claro. sería bastante difícil la parte de la cobradera, ¿verdad? Justo lo que había pensado, porque muchas veces cuando eres un artista nuevo buscas difusión. Uh-huh. Entonces que pasen tu canción en la radio, pues es un salto, supongamos, gigante, ¿no? Para que más gente te conozca. Pero por otro lado están los derechos de autor. Claro. Entonces, desde muy chico yo sí me preguntaba eso. O sea, las radios compran los discos y ahí los van poniendo nada más, como vayan pasando. Obviamente el tema de los derechos de autor cada vez se ha hecho más fuerte. Antes no estaba tan regulado, Sí, pienso claro. yo. Pero ahorita, ¿cómo lo hacen? Tú tienes tu software y tienes el listado de canciones, o las descargaste o las estás agarrando de streaming de YouTube, O no te sé. las maman las mismas disqueras. Te las mandan las mismas disqueras, también Claro. funciona así. Ujú, claro, como Ok. profesional, pues es parte también del trabajo de las disqueras, ¿no? Sí. Como estación de radio, Sí. te mandan justamente las nuevas propuestas, los singles o las canciones que desean que programes para que Sí. tú también las pongas en la programación. Ok, perfecto. ¿Cuál sería el rol más pesado que pueda haber en una producción de radio? Yo creo que todos tienen un grado de importancia que, bueno, pues es de ver cada una de las características. Por ejemplo, el locutor pues tiene que prepararse, Sí. tiene que informarse, tiene que saber de qué va a estar hablando, y si desconoce el tema, bueno, pues hacerse llegar de estos datos que le puedan ayudar a expresar muchísimo más lo que está platicando. La música también. Yo no veo a un locutor que entre y que se ponga a leer y nada más a presentar, ¿no? Al grupo. A lo mejor si estás entrando en una estación de radio de música vernácula, bueno, pues cómo está el movimiento de la música vernácula. Si estás entrando a pop, cómo está el movimiento no nada más nacional, sino internacional, qué están haciendo, dónde se presentaron, qué hicieron, cómo están vendiendo, etcétera. Sí. Porque eso te va a dar la información. Entonces, esa es una chamba del locutor. Claro. Y la parte del productor, bueno, pues se dice fácil, es el que coordina todo, es el que lleva a cabo toda la parte de la organización del programa, pero
también es el que le da el ritmo al programa, es el que trae en la cabeza cómo es que tiene que sonar el programa, y para eso, bueno, pues tiene que dejar muy claro con su guionista, tiene que dejar muy claro con el musicalizador, tiene que dejar muy claro con el operador cuáles van a ser los ritmos, inclusive hasta cómo va a entrar la música, si va a entrar en frío o a corte directo, o si va a entrar con alguna disolvencia. Eso te va dando ciertas narrativas sonoras y el productor es el que lo va vislumbrando. Sí. El operador, pues claro, tiene toda la responsabilidad de que todo suene perfectamente, los niveles suenen perfectamente, porque un locutor viciado o saturado, pues no es nada agradable, ¿no? Inclusive la música, que se corte la música, que corte o que deje prendidos micrófonos, pues también viene con problemas dentro de la producción. Entonces, la parte del operador es muy importante, y el musicalizador, pues es su chamba, ¿no? Escuchar música, no únicamente de cierto género, que es lo que en muchas ocasiones sucede. Dice, no, es que a mí me gusta el rock y no escucho. No, pues un musicalizador tiene que escuchar de todo, y su conocimiento musical tiene que ser muy amplio para justamente el poder responder a las necesidades que se están planteando. Pero eso sería básicamente. Con todos estos años que lleva ya dentro de producción y locución, profe, ¿hay algún evento que ha sido como caótico, que algo pasó, se le salió un erupto, una grosería, la regó con algún comercial como Pedrito Sola? ¿Tiene alguna experiencia de ese tipo? Hay muchísimas. Y yo creo que lo más difícil de cualquier producción, tanto televisiva como radiofónica, son las producciones en vivo. En vivo, todo puede pasar. Todo lo que está en vivo está cañón. Todo te puede salir mal. Y para eso te preparas, porque cuando es un programa tú puedes tener todos tus elementos, puedes tener todos tus recursos, puedes tener todo el equipo que estés imaginando, pero algo siempre va a fallar. Y esa es la dinámica de cuando entras, algo va a pasar, ¿no? Claro. De las cosas que me acuerdo que fueron de lo más caótico, pero también de lo más divertido y con muchísimo más enseñanza para todos, porque además después nos reíamos, pero en ese momento todo el mundo gritábamos y todo el mundo hacíamos todo. Eran las transmisiones del grito de independencia aquí por parte de Radio Mexiquense, bueno, los que me tocaban, ¿no? Al final de cuentas. ¿Por qué razón? Porque teníamos que machar. Te platico, aparte de hacer la producción, aparte de hacer esta programación especial antes del grito, por cuestiones o por indicaciones de RTC, nosotros tenemos que pasar primero el grito de presidencia y después, no sé si lo sigan haciendo, pero así era antes, el grito de presidencia y después el grito del gobernador. Y en ese sentido, pues la distancia, no es que ellos se pusiesen de acuerdo, o sea, la distancia o el tiempo de separación entre uno y otro mínima. Mínimo. Sí. Entonces tenías que estar al pendiente porque te estaba llegando señal de presidencia y te estaba llegando señal de tus compañeros que estaban acá en la Plaza de los Mártires. Sí. Entonces estabas así, ¿no? Sí, me imagino. De pronto el locutor tenía que estar alargando, tenía que hacer comentarios, y es lo que te digo, ¿no? O sea, el locutor tenía que estar al pendiente. Entonces yo de pronto le hacía señas de alárgate, maestro, alárgate. Tenía que sacarse de la manga algo. Exactamente, ¿no? Y diciendo, y que se escuchara todo muy fluido, y vámonos a una canción, y pues ya tenemos preparado eso, vamos a una cápsula, todo este asunto, pero a lo mejor había que cortar la cápsula. Entonces, esas transmisiones eran así como que una locura, divertidas, porque te podía pasar absolutamente todo. Y te platico, hubo una ocasión en la que sucedió justamente esto. Tenía yo un monitor checando el grito del presidente y tenía otro monitor checando el grito del gobernador. Y me decían, ¿qué vamos a hacer? Están casi los dos llegando al mismo tiempo. Y les digo, ¿saben qué? Alguien que se ponga a grabar el grito del gobernador para que en cuanto termine el grito del presidente, le damos play inmediatamente y nos vamos al otro, ¿no? Y hacemos el cambio con el locutor. Órale, pues. Empezamos y el cuate que estaba acá monitoreando y el otro que estaba diciendo, ya casi, los dos así al mismo tiempo, ya casi. Y yo, sí, ok, locutor, habla, que no sé qué. Y bueno, todo terminó siendo tan milimétricamente exacto, porque nos vamos al grito del presidente, entra el grito del presidente, termina el grito del presidente, y en ese momento le doy cue mi locutor dice, bueno, pues es el grito del presidente, que no sé qué, ahora vamos a escuchar el grito del gobernador, y entra el grito del gobernador. Como si lo hubiésemos planeado todo totalmente cuadradito. Al final, ¿no? Todos gritando. Respiras, ¿no? Se te va la presión. Uno, sobre todo pues, porque son producciones importantes. Claro. Si no pasábamos uno o pasábamos cortado el otro, pues la verdad es que ese no era el chiste. Sí. Y todo así quedó cuadradito.
y fue muy padre porque pues todos así muy bien contentos porque todavía quedaba así cuando entonces el operador, los que estaban monitoreando, el locutor, y todos dijeron, no manches, todo quedó bien cuadrado, como si lo hubieses planeado. Digo, sí, no. sí, sí. Entonces así, nos vamos a sacar después, pero son de esas experiencias que te dejan las transmisiones en vivo. En vivo, sí. Que todo puede pasar. Claro, sí, sí, profe. Hablando igual de radio, está mucho eso de, tanto en radio como en televisión y ahora en internet, de la manipulación. Uh-huh. ¿Existe realmente eso en radio? A lo mejor no manipular la información como tal, pero restricciones, no de lenguaje, sino de información como tal. Sí existe esa parte de, no, esto no vamos a hablarlo porque, por poner un ejemplo burdo, es de presidencia y no se puede, ¿no? ¿Existe eso? Se le llaman líneas informativas y, Uh-huh. y todas las estaciones de radio van a tener ciertas líneas de información. Habrá a lo mejor estaciones de radio que en su línea no contemplen información de narcotráfico, ¿no? Okay. Habrá quienes la parte de la política lo dejen de lado. Uh-huh. ¿No? Entonces son las líneas, siempre van a existir. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, pues es muy importante conocerlas desde el principio. ¿Cuál es la línea editorial de la estación de radio? Porque en muchas de las ocasiones hay muchos que piensan que por estar en una estación de radio, por tener un micrófono enfrente, tienen la obligación o tienen la oportunidad de poder hablar de todo. De cualquier tema, ¿no? Es que no. Uh-huh. Te voy a poner un claro ejemplo. En alguna ocasión tuvimos un problema con una locutora, la cual hizo una recomendación, ¿no? Desde un punto de vista más psicológico respecto a las personas que se encontraban con depresión. Okay. Y dice, no, pues yo les recomiendo que no sé qué. Y entrábamos en el debate entre todos los compañeros por si ella estaba capacitada para poder decir eso. Y la línea editorial era, si no eres tú el experto y si no tienes tú el experto al costado, mejor no dices nada. No dices nada. Sí, porque claro. ¿Tú quién eres? Es como si yo, Paco Martínez, de pronto me pongo a hablar de economía. Y van a decir, bueno, o sea, yo tengo conocimiento, mi vida es un caos, ¿no? Pero el que yo me ponga a dar recomendaciones de economía al público, tampoco. Sí. Es diferente que yo tenga un economista y que me platique, que le pregunte y podamos hacer este asunto. Y yo creo que le da más sustento a esta parte. Y ahora más si te metes con una parte de psicología, ¿no? No sabes cómo está la gente que te está escuchando, no sabes cómo va a reaccionar, y en ese sentido, bueno, pues creo que la responsabilidad es siempre tratar de guiarlos o direccionarlos con algún experto. Claro. Eso es lo que sucedió. Entonces, ese era un poquito lo que comentábamos, ¿no? La línea era, si tú no eres el experto, mejor acércate al experto y que platiquen. Y entonces sí, comenta tus dudas y abre el micrófono para el público. Pero si tú no eres el experto, pues no lo digas, ¿no? Mejor entonces no digas es una nada. línea muy básica. Y te digo, o sea, puede haber líneas, sí las hay, ¿por qué no? Habrá muchos que digan, ¿sabes qué? Todo lo que sea de presidencia no se menciona aquí. Bueno, pues no se menciona. No se menciona. A final de cuentas. O, ¿sabes qué? No hay que hablar mal, ¿no? La línea a lo mejor de este programa es que no le tires, sino tienes que ser muy objetivo, ¿no? Uh-huh. Con todas las propuestas. Y esa es la línea a final de cuentas. Sí. Y esa es la que tiene que estar muy bien marcada. Ok, excelente. Profe, siguiendo por la línea aquí del radio, ya llegaremos ahorita con la Cineteca. A mí me encanta lo paranormal, ¿no? Y creo que es un cliché que nosotros pensamos que la gente que trabaja con audio, pues en algún momento va a encontrar algo, ¿no? Y usted lleva muchos años trabajando con audio y con radio, enseñando también a las personas. ¿Tiene alguna experiencia paranormal que le ha pasado produciendo audio? O realmente, si no le ha pasado, pues también se vale decirlo, ¿no? Te platico. En Radio Mexiquense hay una historia de un hombre y de una niña que se aparecen. Ok. Ya se le apareció a un compañero. Yo no la he visto, nunca me ha tocado en todo el tiempo que estoy ahí. Gracias a Dios, ¿eh? Sí, qué bueno. Pero teníamos una cabina al fondo. Anteriormente que se hiciera la renovación había una cabina al fondo. Y sí. Fue y le dijeron, oye, que ya nos vamos. Y me comentó, sí, ahorita. Ahorita voy confundiéndolo con otro
Y después digo, oye, ¿que no estabas allá? Y dice, no, estamos aquí. Es que acabo de ver a alguien acá. Entonces ya vamos y pues no había nadie. Uh-huh. Esa es la historia urbana que está ahí que existe en Mexiquense. Pero, ¿qué crees? Que durante todo este tiempo, las cosas que hemos grabado, nunca me he encontrado con Nunca se ha encontrado con algo. Alguna situación, algún sonido extraño. Me he quedado con compañeros toda la noche trabajando. Sí. Y no, nunca nos pasó. Lo que sí nos pasó fue un temblor, eso sí. Ok. La noche estábamos trabajando y de pronto comenzó a temblar. Y se empezó a mover todo. Ajá, pero no. Paranormal no, paranormal. Ni en producción de video. No, tampoco, no. Fíjate que no. Es que me doy cuenta que, por ejemplo, la producción llega a ser en algún punto solitaria, uh-huh. ¿no? O sea, cuando estás en cabina, es una cabina cerrada. Cuando estás en un cine, es algo cerrado. Y más noche, usted no me dejará mentir, pues sí se siente pues solo, oscuro, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Cineteca yo creo que se puede llegar a sentir que está solo, ¿no? Pues, entonces se presta el espacio como para ese tipo de cosas. Pero también puede ser algo totalmente lo contrario, puede ser algo muy íntimo, porque estás ya de pronto solo, ya todo está tranquilo, la mayoría de la gente ya se fue. Sí. Y entonces entras a tu cabina en la noche en la que estás acompañando al cuate que salió de trabajar tarde, ¿no? Al cuate que sale en las noches, a la persona que está trabajando en la casa, al chavo que está haciendo su tarea y que de pronto pone la radio para estarse acompañando, que está solo en su casa. Sí. Entonces es una parte también muy íntima. Fíjate que la noche no nada más es así como para el terror, sino también para la parte reflexiva. Contacto y reflexiva, exactamente. Sí. ¿No? Como que más tranquilo, pones otro tipo de música, haces como que estos ambientes más tranquilos y se disfruta muchísimo. Yo soy un fanático de la radio nocturna. Sí. Y me encanta ir escuchando estaciones de radio por la noche porque inclusive hasta la programación va cambiando, ¿no? Claro. Es otro tipo de música. Hay algunos locutores que inclusive son más pausados, te van platicando de más cosas. Es como que más cercana a la radio y me encanta la radio. La radio nocturna yo creo que tiene muchísimas posibilidades. Lejos, porque también, bueno, está la parte, se presta para lo paranormal, se presta para esta otra dinámica, pero me interesa más la otra, ¿no? La radio de sensaciones. Ok. Creo que en la noche se presta muchísimo para poder hacer eso. Profe, hablando de los horarios, Grillos Madrugadores es por la mañana. ¿De 7 de la mañana a qué hora? Actualmente empezamos a las 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. Acabamos después de las 7. Uh-huh. Pero es bastante divertido. ¿Cómo es Grillos Madrugadores? Fíjate que ahorita hubo un cambio por justamente unas nuevas dinámicas que están generando ahí en radio. Y empezábamos a las 7, de 7 a 8, en la cual acompañábamos a los niños en el trayecto. Era básico que los papás, para tranquilizar un poquito a los chamacos que siempre van muy, muy intensos, ponían el programa, que comentábamos algún tema, poníamos música, hacíamos algunas dinámicas. Con este cambio lo modificamos a las 6:30, empezamos ahora a las 6:30 de la mañana y hemos tenido la oportunidad de rescatar también aquellos niños que ya salieron de la primaria y que están en la secundaria y también van a la prepa. Okay. Entonces es bastante divertido porque ya únicamente no nos estamos comunicando con los niños, sino también con jóvenes que han crecido con el programa y que tienen esta parte de recordar cuando iban a la primaria, de cuando escuchaban a Juan Manuel, de cuando escuchaban ciertas canciones. También los niños han modificado los gustos musicales y ya podemos escuchar otras propuestas musicales un poquito más adultas. Y bueno, pues eso nos ha permitido también poder hacer este enlace con los jóvenes en las mañanas. Y eso es divertido porque estás pensando ya en aquellos que se están levantando para ir a la escuela de la primaria, pero también estás pensando en aquellos que van rumbo a la secundaria, que entran a las 7 de la mañana uh-huh. y que, bueno, pues también tuvieron un mal día, han tenido una mala mañana o han tenido un buen día, se levantan con muchísimas ganas, van emocionados. Sí. Pero pues es parte de justamente esta bienvenida. Es difícil a las 6:30 de la mañana comenzar, pero sí hay un público muy importante que ya se empieza a mover desde las 5 de la mañana. Sí, estoy de acuerdo. Pues en ese sentido ahí nos estamos metiendo en esta nueva posibilidad. Y es divertido, ¿eh? Sí. ¿Cómo es la dinámica? ¿Qué es lo que podemos escuchar? ¿Música ponen? Música, lo primero es música, contenidos, algunos temas interesantes para los niños, ¿no? Desde cosas tan cotidianas como, por ejemplo, cómo nacen las mariposas o cómo están organizados los planetas o inclusive por qué sale el sol todos los días. Ok. Ese tipo de temáticas, sí. hasta
elementos un poquito más elaboradas, ¿no? Que estamos planteando, por ejemplo, ciertos días con ciertas características de derechos humanos, de derechos de los niños, niñas y adolescentes, también algunas problemáticas que pudiesen tener. Y la verdad es que tratamos de conjugar tanto lo musical como los contenidos para que los niños puedan encontrar cosas frescas, cosas que tienen que ver en la escuela, pero también tienen que ver con su vida cotidiana. Ok, muy bien. Lleva 3 años siendo la voz de... 3 años siendo la voz ya única, pero compartiendo micrófonos con Juan Manuel, yo creo que estoy por cumplir unos 14 años. Ya lleva un rato, Sí, ratote. Sí. No, Ratote, se dice fácil. ratote. O sea, él llevaba 39, pero en ese lapso de los 39 entró yo. Él tuvo un problema de salud, entonces me hablan para cubrirlo. Uh-huh. Ese mes se convirtió en 2 meses, esos 2 meses se convirtieron en 3 meses. Regresa Juan Manuel, yo digo, bueno, pues hasta aquí. Y me dice, no, espérate, quédate. Y empezamos a hacer el programa entre los dos. Sí. Después de un tiempo, él dice, ¿sabes qué? No, ya me retiro, yo creo que es buen momento. Quiero disfrutar de la vida también. Y se retira, entonces cuando ya me dejé, que son estos últimos 3 años. Excelente. Para ya cerrar esta parte de Radio Mexiquense y la locución, profe, ¿usted cuál sería el consejo que no han escuchado en algún lado las personas que quieren dedicarse a la locución como tanto a la producción de audio en este caso, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso o qué les ayudaría para tener un diferenciador y pudieran entrar en esta industria? Fíjate que voy a irme a un cliché y de ese cliché voy a partir justamente para lo que he aprendido. El cliché es disfruta cada momento de tu vida, ¿no? Cada momento es algo importante, cada momento es interesante, cada momento descubres. Emociónate, ¿no? Con la salida de un sol, emociónate con despertar todos los días, emociónate con lo que vives a cada momento porque es irrepetible. Bueno, pues en ese emocionarse de cada momento, en ese vivir la vida todos los días, es también el darnos la oportunidad de escuchar y ver las cosas. De pronto hay ocasiones en las que nos metemos tanto en nuestra cotidianidad que ya no escuchamos a los pájaros en las mañanas, ya no escuchamos el perro, ya no escuchamos la ciudad, ya no escuchamos en las noches cómo suena la propia ciudad, ya no escuchamos las voces de nuestros seres queridos, ya lo damos por hecho. Claro. Y el podernos dar esa posibilidad de escuchar es increíble. En el programa lo digo todas las mañanas y inclusive hasta parece que ya parezco disco rayado, pero el que te levantas y de pronto ves el sol y ves la correlación y dices, wow. Sí. ¿No? Y entonces cuando te dedicas a esta parte de lo audiovisual dices, imagínate un amanecer, entonces empiezas con una imagen que va bajando o que vas tomando el surgimiento del sol, esa coloración, cómo la ciudad se empieza a mover y empiezas a hacer estos cambios y empiezas a volarte. Pero es justamente eso, ¿no? Lo que tratas de rescatar de cosas que has visto, de cosas que vives, de cosas que hueles, ¿no? Y ahí es en donde viene la parte interesante. Hay un video que a mí me ha impactado mucho y que creo que se los mostré a ustedes en su momento. Es un promocional de Querétaro, en el que la conjugación de lo visual con el audio es increíble cuando están haciendo unos frijoles puercos, ¿no? Y se ve cómo la señora le está moviendo y se ve cómo va saliendo el humo y la música, inclusive hasta se escucha cómo están borboreando ahí los frijolitos y eso. Sí, sí. Y lo ves y dices, ¡ay, hasta agua se me hizo en la boca!, ¿no? Eso es la transmisión de Claro. las sensaciones y eso te sirve muchísimo. Entonces, si tú no logras rescatar todo esto, va a ser muy difícil que después puedas trabajar con ello, porque estás centrado en esta cotidianidad y debemos darnos esa pausa como productores o como creadores o como realizadores de poder descubrir cómo suenan las cosas. Les digo a mis alumnos cuando les doy clases de diseño de audio, tienes que irte a una cantina y vivir y descubrir. Digo, no es para que te vayas a la cantina a emborracharte, es para que vayas y escuches y sientas cómo huelen, qué se huele, cómo se vive, qué sientes, cuál es la sensación, qué es lo que estás escuchando, para que cuando tú tengas que hacer ese audio de una cantina, puedas referir y tengas los elementos para que lo puedas realizar. Claro. Entonces, pues es vivir la vida, ¿no? Y en esa vivir la vida es conocer y darte esa pausa para escuchar y para disfrutar todo. Y si te vas a dedicar a este asunto, pues con muchísimo más razón. Tienes que tener tus 5 sentidos, ¿no? Totalmente, totalmente. Imagínate que mañana te quedas sordo
Y entonces, ¿cómo le vas a transmitir a esas personas que no escuchan estos otros elementos? Claro. ¿O que te vas a quedar ciego, ¿no? ¿Cómo vas a regresar a esta gente? Y son un montón de cosas, ¿no? Son un montón de cosas y de ahí parte justamente nuestro trabajo todos los días. Es difícil porque la cotidianidad te amarra, te aprieta mucho, pero hay momentos en los que sí te das el chance, ¿no? Cuando te despiertas y lo primero que haces es ni siquiera abres los ojos y dices, ¿a qué suena hoy esta mañana? ¿No? Y entonces empiezas a destacar ciertos sonidos, ciertos ambientes, y es riquísimo, ¿no? Cuando empiezas a darte ese momento. No tengo que lo hagas 5 minutos, ni 1 minuto, 20 segundos, 10 segundos, que te des chance de escuchar las cosas, y es cuando empiezas justamente a aprender de todos los días. Claro. Por eso les comentaba, uno nunca deja de aprender, porque siempre hay algo que nos sorprende. El día que dejes de sorprenderte de las cosas, ese día creo que estás perdiendo el tiempo. Sí, estoy muy de acuerdo. Profe, hablando de su lado académico, ahorita que menciona a sus alumnos, ¿en qué momento decide usted dar clases? ¿O también fue algo que llegó, que la vida le puso? Cuéntenos un poquito de ese lado. ¿Cuáles son las materias que usted imparte? También se vale decir cuál es la que le gusta más. A mí personalmente, de lo que nos enseñó, justo fue esa práctica de recrear sonidos, de recrear ambientes como tal. A mí es la que más me gustaba, es la que más me divertía, porque era eso, realmente imaginar el escenario, ¿no? Y de ahí tú empezar a hacer tu composición en el software. A mí me divertía mucho. Y luego ingeniártelas, ¿no? Bueno, no tengo un caballo aquí, necesito hacer un caballo. ¿Cómo le voy a hacer? Pues le voy a pegar a la puerta, ¿no? Esa práctica a mí me gustó mucho, por ejemplo. Sí, ¿no? Entonces, y además está padrísimo. Mira, la vida me fue formando hacia la parte de la producción de audio, digo, en menor medida hacia la parte visual, pero eso me dio la posibilidad de entrar a dar clases. Pero también fue la vida, te digo que mi vida ha sido un asunto de... Yo planeo algo y la vida me lleva a otras cosas totalmente diferentes. Empiezo justamente apoyando a una maestra como adjunto y empiezo nada más por payaso, porque también la maestra me dice, a ver, ¿tú crees que es tan fácil esto? Vente de adjunto. Y yo digo, ay, pues qué tan difícil puede ser dar clases. Ajá. Y no, pues te enfrentas justamente en esa parte de estar como adjunto, y hubo ocasiones que me decían, vas tú solo, o sea, tú tienes que llegar y tienes que dar la clase, no es como la exposición con tus cuates, que todo el mundo te conoce y el cotorreo, no, tienes que ir con la autoridad y tienes que exponer un tema para que les quede claro a los chavos. Claro. Y esa fue mi primera experiencia como adjunto. Me agradó, me gustó, porque fue un reto que me gustó el poderlo desarrollar. Y de ahí salgo de la universidad y lo que me ofrecen también son clases en una universidad. Voy y empiezo a dar clases de audio. Y para mi fortuna estaban desarrollando apenas lo que eran sus cabinas de radio. Entonces estuvo padrísimo, porque eso me dio la oportunidad de tomar cursos de capacitación para desarrollos de cabinas, material acústico, pues todo lo que era básicamente un ingeniero. Tuve la oportunidad de ir a tomar estos cursos de capacitación, manejo de equipo, y de ahí empezó esto. Salgo de esa universidad y a la par otro amigo entra en una universidad, en UVM, que apenas estaba surgiendo, y me dice, oye, están buscando maestros, ¿quieres? Y yo, no tanto. Ya estaba en radio, me había salido de la universidad por falta de tiempo. Sí. Y me dicen, no, vente, haz prueba, ¿no? Y lo primero que llego es, me acuerdo mucho de aquella coordinadora, y me dice, a ver, ¿tú sabes de este asunto? Le digo, sí. Y me dice, a ver, ¿cómo funciona esto? Y me abre la puerta de la cabina, ¿no? Y le digo, pues mira, aquí tienes la consola, seguramente está conectado así, esta consola sí la conozco. Es una consola que teníamos en Mexiquense, entonces pues ya la conocía perfectamente, y tenía otro conocimiento de otros sistemas digitales que estaban surgiendo, que habían comprado en la universidad, entonces pues iba con bastante experiencia. Sí. Y le empiezo a decir, ¿sabes qué? Aquí el gran problema es que el equipo que ya compraste está obsoleto, ¿no? Porque tenían para grabaciones en cassette. Le digo, ya hay sistemas o software que se están utilizando para poder trabajar esto, ya pues esto ahora sí que... Ya va de salida, sí. Me decía, oye, ¿cómo lo podemos rescatar? Entonces ya le hice un listado, me dice, ¿sabes qué? Quiero que te vengas a dar clases, y así empezó mi historia en OVM, ¿no? Empecé a dar clases de producción de radio. Sí. Estuvo padre porque en Radio Mexiquense me dieron chance de irme a dar mis clases, entonces, bueno, pues ahí empecé a dar hasta la fecha, ¿no? He ido avanzando, he dado otras materias también, justamente por
las cosas que he estudiado. Después, obviamente, dije, ok, ya sé toda esta parte de audio, pero hay cosas que están surgiendo. Y me meto a hacer la maestría en medios digitales, en comunicación y con especialidad en medios digitales. Y entonces veo otro mundo, ¿no? Otra Claro. dinámica. Ya no nada más la parte de la producción audiovisual, sino también la parte de la producción en medios digitales y cómo se van acoplando y cómo van teniendo sus propios lenguajes y cómo se pueden hacer otras cosas. Y entonces, bueno, pues empieza a surgir esta locura. A la par también voy tomando cursos de diseño sonoro, sigo tomando cursos de actualización, de manejo de equipo, de ingeniería de audio, ¿no? Cursitos nada más para actualización. Sí. Y a final de cuentas, bueno, pues es lo que me ha mantenido en esta dinámica. Ahorita estoy por tomar un curso, ¿no? De diseño de audio, diseño de audio para cine. Ok. Que también me trae muy, muy emocionado porque es un cuate que ha recibido muchísimas nominaciones en los Arieles y bueno, pues me interesa muchísimo el tomar ese taller, no por la parte técnica, sino sobre todo por esta otra perspectiva, ¿no? Por todo este otro conocimiento. A mí lo que me interesa cuando tomo los cursos es de las personas que lo están impartiendo, cuál es su visión y cuál es su punto de vista respecto al sonido y te encuentras unas cosas increíbles porque dices, esto no lo había considerado. Esto está increíble. ¿Cómo lo ve y cómo lo va trabajando? Creo que es lo más rico. La parte técnica, de alguna manera, bueno, pues lo puedes aprender, pero el conocer el punto de vista del que te está mostrando o del que te está enseñando, eso es fantástico porque son otros mundos que de pronto empiezas a conocer y dices, wow, no, eso me enriquece, Sí, claro. Algo importante que decir, y yo sé que no es la primera vez que lo digo, así como es importante el video, es igual o hasta un poquito más importante el audio, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, a una entrevista, a un podcast, a la radio y se escucha feo, Claro, lo vas a quitar. ya lo perdiste. En cambio, a que si se ve feo, más o menos lo soportas. Dices, bueno, se ve medio baja resolución, pero me está aportando algo, lo aguanto. Pero a mí me pasa, si algo no se escucha bien, lo dejo de escuchar. Lo dejo de escuchar y me perdió. Entonces, es algo bien importante que tienen que tomar en cuenta todos los productores audiovisuales, ¿no? Claro. Porque muchas veces me pasó también que cuando yo empecé a crear contenido, a trabajar, a producir, le ponía mucha atención al video y al audio era como de, pues con que se escuche. Pero realmente no. El audio es acompañamiento del video y tienen que estar los dos al mismo nivel de producción. Creo que sí, es un 50-50. Sí. Cuando tú tienes esa posibilidad de tener un control de la imagen, pero también conjugarla con un buen control del audio, puedes hacer cosas increíbles. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Y que estés haciendo eso. Acabo de ver no acabo de ver, ya tiene algún tiempo, un documental que hicieron acerca del 19 de septiembre, en el que hicieron puras grabaciones con dron, ¿no? Justamente así se llama el cortometraje, 19 de septiembre, y son puras imágenes de dron. Pero en realidad el que te va platicando la historia es el audio. Y te van generando esta narrativa de las personas. Hay un momento impactante en el que se ve una casa, visualmente estás viendo un edificio que se derrumbó, sí. Y en el audio te ponen a una señora gritándole a su hermano, diciéndole, José Luis, tu familia está bien, aguanta, ya vamos. Híjole. Ver la imagen en contraposición contra el audio, que no es la señora, no estás viendo a la señora gritando, es nada más el audio de la señora gritándole a su familiar, te deja impactado y dices, esto es básicamente el juego que tanto, la emoción que te van a transmitir. Es esa emoción que te está transmitiendo. Sí. La imagen a lo mejor no te está refiriendo a la persona gritando, pero que la estás escuchando y estás viendo el edificio derrumbado y dices, híjole, y se te pone la piel chinita, y te haces chiquito y dices, wow, no, es increíble. Y como esos son varios ejercicios en los que me he encontrado este juego increíble del sonido con la parte del video y que dices, wow, eso enriquece bastante, ¿no? Y te da estas posibilidades de ponerte a experimentar y poder trabajar y decir, yo quiero hacer eso, ¿no? A ver, ¿con qué otras cosas se pueden experimentar? Y ahí es en donde viene la parte interesante. Sí, estoy muy de acuerdo. Profe, hablando de la Cineteca, vámonos ya de este lado. ¿Cuál es su rol? Te comento, entro como la parte de enlace de comunicación, justamente para la promoción de la naciente Cineteca Mexiquense. Soy jefe de departamento de contenidos audiovisuales, en el cual, bueno, pues me encargo no únicamente, o me encargaba, mejor dicho, no únicamente de la parte de la promoción,
estar generando carteleras, estar generando sinopsis, estar apoyando con algunos trailers, estar apoyando con algunos audios, cápsulas, tanto para radio como para televisión, para difundir, recomendaciones, etcétera. Sí. Eso es por un lado, pero también la vida me va llevando por otros lados. La vida siempre escoge para dónde nos vamos. No, es horrible esto. Sí. Pero pues es la parte de la comunicación de alguna manera, ¿no? La parte de la comunicación en la que yo ya estaba muy inmerso, en la que, bueno, pues sí, teníamos colaboraciones, recomendaciones, invitaciones, etc., pues todo lo que tiene que ver con la parte de la comunicación, pero después se presta la oportunidad para entrar a la parte de la programación, y ahí ya es otro rollo, totalmente diferente. Aquí es el conocer de las películas, pero sobre todo el pensar qué es lo que le vas a proponer a la gente para que pueda venir. Okay. ¿No? Y en ese sentido también te enfrentas a dos situaciones muy importantes. Número uno, película que no tiene una promoción o una mercadotecnia importante, es película que es muy difícil que la gente la pueda ver. Y hemos tenido casos excepcionales, pero también hemos tenido casos terribles, ¿no? Películas muy buenas que por su contenido valen muchísimo la pena, pero que muy poca gente viene a ver, principalmente documentales, porque es un género que a muchos como que no les agrada, no sé qué es lo que puede suceder, pero que hay cosas increíbles. Nada más hemos tenido algunas cosas que han contradicho esto, sí, que son la de Greenberg, ¿no? La del doctor Greenberg, que tuvimos aquí salas llenas para que gente pudiese venir a ver ese documental. Y en la parte de cine de ficción, bueno, pues ha habido muchas, desde Roma, desde Una ronda más, Pinocho, en fin, un montón de películas en donde sí ha habido, pero ahí es donde te das cuenta, ¿no? Y del otro lado, pues ha habido varios documentales que obviamente por esta misma dinámica de la programación los tengo que ver y te quedas sorprendido y dices, wow, esto está increíble, o sea, hay cuates, hay unos cineastas que están haciendo un trabajo increíble, sí, mexicanos, extranjeros, y que tú dices, wow, ¿por qué no viene la gente a ver esto? Se está perdiendo este punto de vista, se está perdiendo esta visión, se está perdiendo esta crítica inclusive social que se está generando. Claro. Yo creo que sería muy válido y no nada más es todo lo ficción. Entonces ahí es en donde tienes que poner tú esta otra perspectiva de qué es lo que le vas a proponer a la gente y cómo se lo vas a proponer, ¿no? Sí. A lo mejor entras con un documental y después metes una ficción que es un poco más liviana en cuanto a los contenidos, es un poco más, no es tanto drama, y después vas metiendo otra ficción y terminas con otra propuesta, un poco un thriller. Entonces es el lenguaje un poquito de qué es lo que quieres proponer desde el punto de vista de la cineteca al público para que pueda venir a ver las películas. Y hay un montón, hay un montón. La verdad es que es sorprendente. Yo cuando entro la primera vez en esto, me acuerdo mucho que platicaba con el antiguo programador y yo le decía, oye, pero ¿por qué no metes esta, no? ¿Por qué no metes otra película? Obviamente desde mi perspectiva y desde mi gusto personal. Claro. Y él me decía, no, pues espérate, porque también mira, está esta otra. Y yo le decía, sí, pero pues... No está tan buena. O esta, pues sí, no es tan famosa. Exacto, sí. Pero después te das cuenta que no, que sí debe existir esta posibilidad, ¿no? Y tienes esta obligación como cineteca de poder ofrecer estas alternativas al público y de ir haciendo poco a poco estos públicos para estas nuevas posibilidades. Y está padrísimo, ¿no? Porque esa prueba y error. Sí. Habrá muchos que, por ejemplo, hagan programación para festivales. Y ellos sí tienen que hacer un discurso narrativo, tienen que hacer una línea discursiva de lo que van a ir proyectando en los festivales, pero aquí es todos los días, ¿no? Es estar presentándole cosas a la gente y cómo se lo vas a presentar y cuáles son las narrativas. A lo mejor te vas de un romance a un drama, pero el primero era romance de una pareja y el segundo es un drama de otra pareja, ¿no? Entonces vas generando estos discursos narrativos que también, bueno, pues pueden ser interesantes para muchos. Y a mí me agrada bastante, sobre todo cuando ves en redes que hay gente que te dice, hoy me quedo todo el día en la cineteca y dices, qué padre, sí le entendió a todo lo que pretendes mostrarle en el día, ¿no? Y que, bueno, pues si vienes a una o vienes a dos películas, pues está increíble porque eso es lo que te va a enriquecer muchísimo. Justo lo que me cuenta, le platicé a un amigo que iba a venir a grabar hoy acá y me dice, oye, mándame la foto de la cartelera porque me quiero aventar un maratón. Justo me dijo eso, me quiero aventar. Creo que va a estar Poor Things o algo así me dijo. Las de los Oscars, justo lo que me comentó iniciando.
Y sí es cierto, o sea, sí hay gente que se da cuenta de la programación que va a haber aquí y sí se lanzan a aventarse sus 2, 3 películas en un día. Claro. En un No, día. mira, y sobre todo también que se den esta oportunidad de ver otros temas. Ahorita justamente, ¿no? Hay una película que a mí me gustó muchísimo porque tiene que ver en esta parte de la música. Se llama Son para Veno, ¿no? Y es la historia de un investigador, un etnomusicólogo, que hacía grabaciones justamente de música tradicional mexicana, pierde la vida, no voy a dar más datos, pierde la vida, y su hijo se dedica a descubrir por qué tomó esa decisión su papá. Pero en este descubrimiento va y entrevista a los músicos que había grabado su papá y entonces vuelven a tocar la música de cuando estaba su papá vivo, de lo que él grabó, y siguen estos músicos interpretando sus canciones. Entonces, es no nada más la parte de la historia del papá, sino es la parte de la historia de la música que podemos encontrar en diferentes partes de México Sí. y que es increíble. Y te digo que es un documental así que te deja y te dices, wow, o sea es enriquecedor auditivamente, es enriquecedor Narrativamente. narrativamente Sí. y que vale muchísimo la pena. Y entonces empezamos a intercalar, ¿no? Viene una de los Óscares, una que tiene muchísimo éxito, muchísima publicidad, y después metemos la Son para Veno, ¿no? Para que la gente diga, bueno, vamos a ver esta. Ya estamos aquí. Ya estamos ¿no? aquí, vamos Sí. a ver que si pega. Y lo interesante es justamente eso, ¿no? Que después lo recomiendan ellos mismos a través de las Claro. redes, y eso es lo importante. Por ejemplo, una recomendación de una chica que vio una película que se llama La mesita del comedor. Es un drama bastante interesante, es un problema social de una pareja que termina muy mal, pero todo es a partir de una mesita, es el pretexto, ¿no? La mesita del comedor. Ok. Y en redes dice, por favor, no se pierdan la mesita del comedor. Y dices, wow, ¿no? Se dio el chance y qué padre la está recomendando. Claro, justamente. Excelente. Profe, para terminar, algo que quiera agregar de su formación, en algún lado en el que usted ha estado participando, de los futuros proyectos que tenga la Cineteca, la radio, usted mismo, algo que nos quiera compartir para ya poder cerrar el programa. Pues mira, sería muy interesante que lo diga ahorita y a ver qué sucede después. La verdad es que en radio lo que buscamos o lo que pretendemos es seguir con el asunto de Grillos Madrugadores, es seguir con esta propuesta radiofónica, enriquecerla. Tenemos varios cambios, varias dinámicas que pretendemos realizar. Y en la parte de la Cineteca, bueno, pues es la segunda sala, entonces se va a ampliar esta posibilidad también de propuestas cinematográficas. Ya en la parte profesional, bueno, pues seguimos en las clases, pero también seguimos experimentando en los medios digitales. Por ahí estamos trabajando en algunos videos interactivos, estamos trabajando en algunas propuestas de hipermedia y pues en el cine, ¿no? A través de las revistas, a través de realidad aumentada. En fin, pues lo que vaya saliendo. Lo que sea bueno para aprender y crecer. Claro, y nos vamos a aprender. Te digo, ahorita voy a tomar este taller de diseño sonoro para cine, entonces también pretendo aplicarlo para otras cosas. En fin, ya no ni siquiera digo qué es lo que voy a hacer porque termino haciendo otras cosas y termino encauzado también en otras dinámicas. Por su parte, para los interesados que quieran incursionar en todo este tema de la producción de audio, ¿usted brinda algún servicio, alguna capacitación, algún taller, curso? Sí, doy talleres, ahí como parte de la formación o de lo que hicimos con esta agencia, con los amigos. Tengo un área de capacitación. Ok. Damos talleres de locución, damos talleres de producción. No todos los doy yo, por supuesto. Sí. Hay expertos también que invito. Tengo varios amigos que son expertos en este asunto y nos hemos juntado para poder dar estos talleres. Hay cursos que inclusive hasta yo los tomo. Ok. ¿No? Ahí inclusive tenemos cursos de DJ con Eric Serrano, por ejemplo, de locución con Carlos Sertuche, de producción con mi amigo Rodrigo. Yo de pronto doy algunos talleres también de producción. Doy asesorías para todos aquellos que de pronto tienen alguna duda de software o tienen alguna duda.
ver. Pues, ¿Qué crees? Mi micrófono nomás que le pico no se escucha. O mi programa, se escucha doble y nomás no puedo. O se escucha un reverb, o todo se escucha como si estuviera el ecote, en el baño. siento que estoy en el baño y ya le piqué, ya le subí, ya le bajé y ahora no me escucho yo. Sí, bueno, pues damos asesorías, pues, sigo con las clases, pero también damos estas asesorías, damos estos cursos de capacitación. Ok. Y pues seguimos aprendiendo. Excelente, pues para los que estén interesados, voy a dejar el link de donde puedan contactarlo, su WhatsApp, para que pues si sale algo, ahí puedan tener contacto con usted, prof. Igual agradecer a las personas que ya llegaron hasta acá, ¿no? Porque a veces los formatos largos pueden llegar a ser un poquito cansados. A mí me encanta realmente el podcast. Soy variado en ese tema, ¿no? Tengo podcast de historias fantásticas, escucho de terror, como le digo que me encanta, de finanzas también, para más o menos ahí yo irle agarrando un poquito, de producción, de diseño. Entonces a mí sí me encanta, realmente sí los termino todos. Agradecer a las personas que llegan hasta acá. Hay una cosita que tenemos aquí en el programa, prof, que es ¿a quién le echas la bolita? ¿No? Okay. Porque pues entre creativos, entre diseñadores, ingenieros, pues conocemos, ¿no? A más gente del gremio que puede tener una muy buena experiencia que compartirnos, y me gustaría pues ir trayendo, ¿no? Aquí al programa. Claro. ¿Tiene algún pensado que podamos invitar para acá? Muchísimos, pero yo creo que la bolita se la voy a echar a mi buen amigo Rodrigo Alba. Rodrigo Alba, él ahorita está trabajando en el área de comunicación de la Secretaría del Trabajo, pero tiene una historia en radio, tiene una historia en medios, tiene una historia en la comunicación más gubernamental que puede ser bastante interesante, sobre todo cómo rompe, cómo una persona como él, sí, que es totalmente fuera de los cánones, sí, está desarrollando comunicación en estos espacios. Va a ser bastante interesante. Excelente, pues vamos a comprometer a Rodrigo desde hoy. Lo vamos a etiquetar. Supongo que tiene redes sociales, prof. Así es, ¿Sí? Me encuentran en Facebook como Francisco Martínez. Ahí aparece un monito que es el personaje, el alter ego de Paco Pelos, del personaje en radio. Y bueno, pues ahí lo pueden encontrar. De todos modos, vamos a poner en la descripción, ya sea en Spotify, YouTube, en donde nos estén escuchando, viendo, la forma de contactarlo y de encontrarlo, ¿vale? Pues muchas gracias, profe, por el tiempo, por el espacio, también muy bonito, la Cineteca. Pues nos vemos para la próxima. Esperamos tenerlo una segunda ocasión para que sigamos conversando, porque nos podemos ir horas y horas y horas y no acabar. Y pues que esté muy bien. Muchas gracias, me dio mucho gusto verlo de nuevo. Y a todos los que también nos están escuchando, muchas gracias. Difundan el material, son experiencias, son vivencias y es información que le puede servir mucho a la gente que está dentro de todo esto de la expresión humana. Así es. Que estén muy bien, hasta luego y muchas gracias, profe. No, hombre, muchas gracias a ti y nos estamos viendo, que la pases muy bien. Hasta luego. De Creativos para Creativos es una producción de Play Productora.